Muy buenas. En la sesión del día de hoy del seminario vamos a hablar sobre el pensamiento radical negro en Colombia, específicamente que puedan conocer su surgimiento y sus debates más relevantes. Y también me interesa que podamos profundizar sobre cómo dentro del pensamiento radical negro hay una tradición de intelectualidad marxista negra, es decir, como una corriente dentro del pensamiento radical negro en Colombia y como también dentro del campo de los estudios afrocolombianos existe una producción de pensamiento radical negro, ¿no? En esa perspectiva, vamos a desarrollar un poco este seminario o esta sesión dentro del seminario en dos momentos. En un primer momento vamos a hablar sobre la emergencia del pensamiento radical negro en Colombia, sus principales momentos de surgimiento, sus principales intelectuales, sus obras y los debates más relevantes que podemos encontrar en esta etapa de emergencia o de surgimiento del pensamiento radical negro en Colombia. Y el segundo momento vamos a hablar sobre cómo dentro de esa intelectualidad radical negra surge una perspectiva marxista negra dentro de este pensamiento, ¿no? Y cómo toda esta relación va a ser importante para la consolidación del pensamiento radical negro en Colombia. En esa perspectiva es importante empezar diciendo que los estudios sobre la gente negra, afrocolombiana, afrodescendiente en Colombia dentro de la academia, es decir, dentro de este saber institucionalizado, pero específicamente en las ciencias sociales, los podemos ubicar a mediados del siglo XX, este surgimiento, ¿no? Y este surgimiento específicamente se da como en dos áreas importantes del saber disciplinar. Estamos hablando del campo de los estudios de la antropología y el campo del estudio de la historia, ¿no? En la antropología, estos primeros trabajos importantes que dan como cimiento a este momento de surgimiento y de emergencia del pensamiento radical negro, lo podemos encontrar con los trabajos del antropólogo Rogelio Velázquez, es chocuano, donde en 1947 escribió un texto llamado Autobiografía de un negro chocuano, donde empieza a abordar elementos sustanciales importantes de rasgos de lo que sería la cultura negra afropacífica, ¿no? En la región del Pacífico, y a partir de un trabajo de etnografía, de lingüística, empieza a hablar de los modos de vida en que las personas negras habitan la región del Pacífico, ¿no? Sus rituales, sus prácticas ancestrales en torno a la organización social y política de sus comunidades y territorios, ¿no? Luego, dentro de esta genealogía del surgimiento de este pensamiento, encontramos los trabajos del médico, novelista, ensayista y antropólogo Manuel Zapata Olivella, a quienes muchos llamamos el Ecovio Mayor, ¿no? Donde Zapata tiene una obra prolífera muy importante desde la literatura, la antropología, desde la etnografía, pero que podemos ubicar sus trabajos desde el año 1948, donde a partir de esos aportes va a ser un intelectual muy importante dentro de este campo de pensamiento, ¿no? Y otros lugares también importantes de este pensamiento también los podemos ver en el trabajo del padre jesuita José Rafael Arboleda a partir del año de 1950, ¿no? Un afroamericanista educado con Herkovitz en Chicago, donde también va a intentar traer varias nociones y conceptos importantes a la antropología, como el concepto de africanía, sincretismo, bueno, y todas esas retenciones y pautas de comparación América-África. Y va a ser también uno de los fundadores de lo que va a ser la antropología, al igual que Rogelio Velázquez, ¿no?
Y en esa misma perspectiva del campo disciplinar de la antropología también encontramos los trabajos del antropólogo caribeño Aquiles Escalante Polo, que desde la época de 1954 empieza a hacer trabajo etnográfico y etnológico sobre las culturas negras, ¿no? Y aquí es importante porque Aquiles Escalante también va a tener este quiebre importante, más enfocado, a pesar de que trabajó lo afroamericanista, el sincretismo, huellas de africanía, va a tener un momento de distanciamiento importante y se va a convertir en uno de los pioneros de la intelectualidad marxista negra, que ya vamos a profundizar sobre su trabajo y su obra más adelante, pero es importante resaltar que Aquiles Escalante es uno de los primeros antropólogos que empieza a trabajar nociones como la división racial del trabajo, la raza, el racismo y la clase para entender más allá de la cultura, la dominación y la explotación. Entonces aquí el trabajo de Aquiles Escalante va a ser también importante dentro de esta relación entre el surgimiento y los debates del pensamiento radical negro y cómo dentro de ese pensamiento se expresa y nace una corriente importante como esta corriente marxista negra, ¿no? En esa misma línea está el trabajo del antropólogo inglés Thomas Pry, que en la misma época de Aquiles Escalante, en el 54, llega a Colombia también a hacer el balance de los estudios afroamericanos en Colombia, también hace trabajo de campo y también empieza a plantear la importancia de que dentro de la antropología colombiana se aborden los estudios de la cultura afroamericana, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar en un campo disciplinar muy importante como la antropología o la etnología en ese momento, como específicamente los trabajos de Rogelio Velázquez, de Zapato Olivella, el padre José Rafael Arboleda, los trabajos de Aquiles Escalantes y Thomas Pry dentro de la antropología van a ser un trabajo muy fundamental, importante para ir abriendo el campo de los estudios afrocolombianos dentro de la antropología colombiana. En esa misma perspectiva, al igual que la antropología, también encontramos en la historia parte de esos cimientos fundacionales de los estudios afrocolombianos, específicamente el trabajo del historiador antioqueño Jaime Jaramillo Uribe, que desde 1963 empieza a escribir y a reflexionar sobre la historia económica y política de la gente negra durante el periodo colonial, el periodo republicano, y ese mismo trabajo también lo vamos a encontrar en el trabajo del historiador bogotano Germán Colmenares, ¿no? En el año 68 específicamente fue profesor en la Universidad del Valle, donde formó a toda una generación de historiadores que luego van a ser fundamentales para seguir trabajando historia económica y social de la gente negra dentro del campo de los estudios afrocolombianos, ¿no? Entonces, acorde a las investigaciones, a las pesquisas que he realizado y que también ha realizado un grupo de intelectuales que estamos dentro del campo de los estudios afrocolombianos, o que intentamos historizar el pensamiento radical negro, coincidimos en que estas son las primeras pesquisas ubicadas en los dominios efectivamente pues del campo de la antropología y la historia, que al parecer son los primeros cimientos impresos de los estudios afrocolombianos. Y sobre esto me quiero detener un poco porque lo que he intentado también demostrar es que esto es el trabajo impreso, a mano alzada, ¿no? Escrito, ¿no? Y también es importante resaltar que a esta genealogía también hay que incluirle eh, la palabra cantada y hablada de la poética, por ejemplo, de Candelario Beso, de Jorge Artel y de otras y otros decimeros del Pacífico que a partir de la palabra hablada iban construyendo también pensamiento radical negro, que también son parte constitutiva e importante de esta genealogía del pensamiento radical negro. Pero para efectos de lo que estoy haciendo, me he enfocado un poco más en el trabajo impreso, pero esto no quiere decir que se desconozca que también hay trabajo cantado y hablado en esa perspectiva, ¿no?
Listo, entonces como decía, no se quiere decir que no se tome en cuenta como parte constitutiva de esta genealogía los trabajos desarrollados por la palabra hablada, cantada, de la poética de Candelario Beso y Jorge Artel, ¿no? También creo que es importante ubicarlos en esta genealogía, pero para efectos de lo que estoy haciendo me he interesado más por el trabajo impreso o escrito. En esa perspectiva, podemos concluir, como plantea José Caicedo, que el siglo XX presenció la emergencia de una diáspora africana con voz y letra, ¿no? Entonces el siglo XX va a ser un hito importante que va a permitir una confluencia, o como diría Santiago Arboleda, unas suficiencias íntimas entre diferentes intelectuales negros que van a ir consolidando la emergencia de un pensamiento radical negro. Ya que es importante distinguir varias cosas para efectos de la interpretación. Y es que si bien el surgimiento de los estudios afrocolombianos se da en el siglo XX, es importante resaltar que este campo de formación es un campo en disputa, atravesada por jerarquías raciales, de clase y de género, y que en esas perspectivas quienes han dominado este campo de representación de los estudios afrocolombianos han sido intelectuales blancos, en su mayoría adscritos a clases medias y burguesas, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando revisamos, encontramos que las intelectuales o los intelectuales negros que producen conocimiento han sido echados a las márgenes, ¿no? Un ejemplo de eso lo trabajé en mi artículo Quítate de mi esclera, no me hagas oscuridad, que invito a que puedan leer, donde demuestro cómo, por ejemplo, en el campo de la antropología, la dominación más representativa en las correlaciones de fuerza, es decir, quienes más tienen voz para hablar de los estudios de la gente negra, por ejemplo, son el padre José de Rafael Arboleda, Thomas Pryne, Inés de Friedemann, Jaime Arocha. Claro, han hecho una contribución importante en la antropología, a los estudios afrocolombianos, pero, por ejemplo, poco escuchamos hablar sobre Rogelio Velázquez, sobre Aquiles Escalantes, y sobre Zapata Olivella, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estos campos están atravesados por el sistema de opresión y dominación dentro de la academia, ¿no? Porque son las voces más autorizadas, más dominantes y donde sus juegos, saberes, narrativas y enunciados son los que más citan, los que más circulan efectivamente dentro del campo de conocimiento, ¿no? Entonces también paralelamente a esta genealogía como tal, me interesa que podamos profundizar más sobre las intelectualidades negras que están dentro del campo de los estudios afrocolombianos. ¿No? Hay un campo amplio donde hay una diversidad, polifonía de voces, perspectivas, pero que a mí me interesa un poco que podamos conocer más sobre las intelectualidades negras que están emergiendo en el campo de los estudios afrocolombianos y que esa emergencia pues es paralela al campo, ¿no? En el mismo siglo XX. En esa perspectiva, si bien los debates epistémicos pues que desarrolló la antropología y la historia son parte constitutiva de la emergencia escrita de los estudios afrocolombianos, es importante también señalar que en los intersticios y de forma simultánea estaba también emergiendo dentro de la intelectualidad negra unas perspectivas interpretativas que he querido llamar marxismos negros o marxistas negras, ¿no? En Colombia. Y esto va a ser desarrollado principalmente por intelectuales negros que están dentro del campo de estudios afrocolombianos, que hacen parte de la intelectualidad negra radical del siglo XX, pero que su perspectiva teórica va a estar más enfocada en los conceptos, perspectivas y análisis que propone los marxismos y en este caso específicamente lo que ha llamado Silis Robinson los marxismos negros, nuestra relación entre el racismo y la clase como un sistema intersectado de dominación y opresión, ¿no? Es así como en este trabajo que se ha hecho de reconstrucción de este campo de estudios afrocolombianos y dentro inclusive de las perspectivas de la intelectualidad negra, encontramos que casi pocos trabajos se han hecho o se han realizado con el interés de reconstruir los marxismos negros al interior del pensamiento radical negro colombiano o dentro
del campo de los estudios afrocolombianos. Lo que ha sido un desafío que he intentado hacer es que, si bien por un lado es importante, y reitero y soy insistente en eso, en los trabajos que se han hecho de reconstruir el campo de los estudios afrocolombianos, en el trabajo que se ha hecho por reconstruir el pensamiento radical negro en Colombia, creo que allí ha faltado un trabajo más minucioso y más juicioso sobre las perspectivas teóricas e intelectuales dentro de la tradición radical negra, ¿no? Donde una de ellas, o una corriente importante durante el siglo XX, fue los marxismos negros, o la perspectiva intelectual marxista negra, ¿no? Es así como, por ejemplo, podemos encontrar unas obras cumbres muy importantes que han historizado la emergencia y la consolidación de el pensamiento radical negro en Colombia, ¿no? Y parte de esas obras han sido fundamentales porque han permitido que podamos conocer los debates, las metodologías y los conceptos que propusieron estos intelectuales, hombres y mujeres negros, durante el siglo XX, ¿no? Ahí me gustaría referenciar varios textos que son para mí cánones importantes, que permiten conocer a profundidad esta experiencia epistémica, ¿no? Y parte de esos trabajos cumbres son, por ejemplo, su tesis doctoral del profesor Santiago Arboleda, que se convirtió en un libro, que creo que ese libro es de los íconos de esa tradición radical negra en Colombia, y se llama Le han florecido nuevas estrellas al cielo, suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano, publicado en el año 2011. Es un texto fundamental porque reconstruye, a través de genealogías biográficas, de debate, cuáles eran las apuestas y las perspectivas de muchas y muchos intelectuales negros durante el siglo XX, ¿no? Entonces ahí encontramos Arnoldo Palacio, Zapata Olivella, encontramos a Diego Luis Córdoba, líderes políticos, Natanael Díaz, es decir, hay una complejidad, a poetas, intelectuales, mujeres negras, encontramos una polifonía de voces que estaban construyendo pensamiento radical negro, que ese pensamiento radical negro él lo pone como un ejercicio de clandestinización, ¿no? A pesar de que no estaba circulando en la academia, seguía produciéndose, ¿no? Y que ese pensamiento estaba conectado a partir de una experiencia diaspórica, interconectada en diferentes momentos y espacios, pero que hay una conexión ahí, y esa conexión él la llama suficiencias íntimas, ¿no? Cómo estamos ubicados en diferentes momentos, diferentes lugares, pero nos conectamos a partir de ese sistema, ¿no? De también buscando las fuentes de imaginación libertarias, ¿no? Esa conexión que hay entre la intelectualidad negra. Otro texto fundamental para esta genealogía, para quienes están interesados, interesadas e interesadas en poder profundizar sobre el surgimiento del pensamiento radical negro, cuáles son sus exponentes más representativos, sus debates. También está un trabajo también de tesis doctoral del profesor José Antonio Caicedo, que se llama A mano alzada, memoria escrita de la diáspora intelectual africana, publicado en el año 2013. Es un texto muy parecido al del profesor Santiago Arboleda, que también lo que hace es historizar el pensamiento escrito e intelectual de la gente negra. Si bien el profesor Santiago Arboleda combina el pensamiento de lo hablado, lo cantado, lo poético, al mismo tiempo intelectualidades vernáculas y también intelectualidades impresas, escritas, encontramos en el trabajo de José Caicedo un trabajo mucho más enfocado a una arqueología del pensamiento radical negro escrito, ¿no? Impreso, ¿no? Entonces aquí vamos viendo también matices dentro de las apuestas de volver a reconstruir y a poner a circular este pensamiento, ¿no? Y otro trabajo también fundamental es el que hace el profesor Carlos Alberto Valderrama en su tesis de maestría, que era su tesis doctoral, que es un trabajo que se llama Black Police of Folklore, Expanding the Size of Police in Colombia, ¿no? Publicado en el año 2014, donde se cambia un poco de terreno,
de la antropología, la historia, la poética, la literatura, y este va a enfocarse más en un trabajo sobre las políticas del folclore, sobre el folclore, ¿no? Y aquí es importante porque había un debate muy importante en la antropología en los 40, los 50, los 60, los 70, y era que si los estudios de la gente negra era antropología o no era antropología. Y la mayoría de las perspectivas apuntaban a que eran los estudios del folclore, ¿no? Entonces, inclusive encontramos que el trabajo antropológico de Rogelio Velázquez y de Aquiles Escalante, pioneros de la antropología colombiana, hombres negros, ambos, uno en el Chocó, otro en el Caribe, en Barranquilla, encontramos que la mayoría de su producción intelectual sobre antropología estaba en la revista colombiana del folclore, ¿no? Había una sesión del folclore que de hecho durante un tiempo fue responsable el mismo Rogelio Velázquez, ¿no? Y en la revista colombiana de antropología pues escribían cosas de antropología, que eran problemas de indígenas, ¿no? Entonces, un poco por eso la importancia de este trabajo de Carlos Alberto Valderrama, porque la gente negra va a configurar un contrapúblico subalterno a partir de los estudios del folclore, donde va a hablar del racismo, la raza, y cómo también el folclore se ha convertido en un espacio importante para poder circular y divulgar el pensamiento intelectual radical negro, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar sobre todo los trabajos de Delia Zapata Olivella, la hermana de Lecovio Mayor Zapata Olivella, donde va a ser un trabajo muy importante de interpretación sobre la cultura popular negra en clave de folclore y cómo eso se va a convertir en un escenario de disputa importante, de contrahegemonía para las élites, ¿no? Criollas blancas andinas. Entonces, como aquí encontramos dentro de esta posibilidad de reconstruir y de revisitar este pensamiento radical negro que entre las mismas perspectivas interna de quienes hemos intentado volver a construirlo, hay diferencias en perspectiva de cómo narrarlo, cómo decirlo, hay categorías de análisis y espacios que entran a configurar esta arqueología histórica, ¿no? Y también dentro de esta reedificación histórica de este pensamiento radical negro en Colombia, eh, también tenemos el trabajo del profesor Jorge García. Su libro se llama Por fuera de la casa del amo, insumisión epistémica o cimarronismo intelectual en el pensamiento educativo afrocolombiano del siglo XX. Este libro se va a publicar en el año 2016 y es fundamental porque si bien hemos construido una intelectualidad negra impresa por dentro de la academia, en las ciencias sociales y humanas que ha estado en la marginalidad, en las márgenes, pero algunas veces ha circulado de forma un poco subalternizada, pero ha estado ahí, ¿no? Y en el caso del profesor Jorge Testo, lo que nos va a mostrar es cómo por fuera de ese lugar de poder institucionalizado como la academia, hubo una insumisión epistémica que produjo en las márgenes, pero en las márgenes totales, un cimarronismo intelectual, ¿no? De hombres y mujeres ubicados en el sistema educativo autogestionado, autónomo, generaron pensamiento intelectual, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar también una posibilidad de entender cómo por fuera de estos centros de poder, de producción de conocimiento, la gente negra se organizó para hacer insumisión epistémica y cimarronismo intelectual y a partir de ahí producir lenguajes de sentidos distintos o en correlación de fuerza con lo que se estaba produciendo en el campo del poder institucional como es la academia, ¿no? Y finalmente hay un quinto libro que es el libro Negro y Afro, la invención de dos formas discursivas, publicado en el año 2019 por el profesor Luis Valencia. Este también es un texto fundamental porque hace una reconstrucción biográfica discursiva de la noción negro y afro y cómo efectivamente eso produce sentidos en las intelectualidades y en la vida cotidiana y política de los mundos negros, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que estas cinco obras son fundamentales porque son las bases epistémicas, metodológicas, discursivas, que permiten esa reconstrucción dentro del campo de los estudios afrocolombianos, la
la corriente de las intelectualidades radicales negras, ¿no? Entonces aquí tenemos por un lado un paraguas que es el campo de los estudios afrocolombianos. Dentro del campo de estudios afrocolombianos hay muchas voces polifónicas de personas negras, no negras, personas que escribieron, otras que se fueron por lo cantado, lo hablado, y dentro de toda esa tradición que es el campo de estudios afrocolombianos, el Paraguas, tenemos a las intelectualidades radicales negras, y dentro de esas intelectualidades radicales negras no son homogéneas, son polifónicas, son diversas, son complejas, y dentro de esos grandes matices tenemos una corriente que es la intelectualidad marxista negra, que ya vamos a profundizar sobre su emergencia, ¿no? Y cómo se va consolidando. En esa perspectiva, creo que hemos podido entender y comprender, por un lado, qué son o qué entiendo por campo de estudios afrocolombianos, qué entendemos por intelectualidad negra, y cómo hay una disputa también interna en la intelectualidad negra de diferentes perspectivas teóricas, ¿no? Diría Anthony Bow, hay herejes, hay profetas, hay de todo, ¿no? Entonces un poco lo que me interesa es esto de la tradición. ¿Por qué? Porque al revisar y analizar la producción que hace Santiago Arboleda en su reconstrucción, que hace José Antonio, que hace Carlos Alberto Valderrama, que hace Luis Valencia, que hace Jorge García, son intentos fundamentales, y reitero eso, de poder historizar el pensamiento radical negro, pero en esa reconstrucción siento y he encontrado un vacío, y ese vacío es que no se trabaja a profundidad la experiencia o la perspectiva de la tradición letrada marxista negra, ¿no? Entonces uno puede inclusive en algunas páginas de esta reciente genealogía que construye José, Santiago, bueno, todos estos 5 pioneros de reconstrucción del pensamiento radical negro, que enuncian, sí, enuncian los debates, que ha existido intelectuales negros, hay un diálogo entre Natanael Díaz, que es un intelectual negro del norte del Cauca, frente al Partido Comunista, lo comunista, igual en Diego Luis Córdoba aparece, se narra un poco cuando se habla de la novela La selva y la lluvia, se intenta, pero que no existe un trabajo investigativo a profundidad que dé cuenta de esa tradición en Colombia, ¿no? Y por esas razones yo considero que es pertinente que podamos empezar a hacer un ejercicio de genealogía exploratoria sobre las intelectualidades marxistas negras impresas del siglo XX en Colombia, ¿no? Y dentro de ese trabajo que he venido realizando, ya pues es un primer trabajo que les comenté al inicio, y es el trabajo que hice sobre la antropología colombiana, la historia, y cómo ahí surgió una antropología marxista negra de Aquiles Escalante, pero que eso no me detuvo ahí, ¿no? Me fui a hacer más pesquisa, más arqueología, buscando rasgos, cosas, huellas, para ir armando un poco la fundamentación teórica de lo que quiero decir y lo que quiero mostrar, ¿no? Y en esa perspectiva me encontré que en Colombia, al igual que el Caribe británico y francés y en Estados Unidos, a mediados del siglo XX también surge una tradición radical impresa marxista negra, ¿no? Como les dije, primero lo encontré en un trabajo de Aquiles Escalante, específicamente en sus obras Geoeconomía, el algodón en Colombia, publicado en 1957, en su trabajo La minería del hambre, Condotto y la Chocó Pacífico, publicada en 1971, donde hizo un trabajo exhaustivo, donde encontramos, por ejemplo, que Escalante hizo una etnografía histórica sobre Andagoya en el Chocó, y que esa etnografía histórica le permitió a él entender la relación entre el capital nacional y extranjero, la relación entre la división racial del trabajo, la relación de clase, raza, tomando como antecedente el sistema de castas y la división del trabajo en la estructura social de la colonia. Y a partir de eso, Aquiles Escalantes
conceptualizó la idea de pobreza asociada a la raza como un proceso de despojo y explotación de larga duración. Entonces aquí encontramos en ese trabajo etnográfico, histórico, en el libro La minería del hambre, Condoto y la Chocó Pacífico, publicado en 1971 por Aquiles Escalantes, encontramos cómo efectivamente se da esas huellas importantes para hablar de una antropología marxista negra en Colombia, que para quienes quieren profundizar, reitero, está mi artículo que se llama Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad, narrativas antropológicas y la imagen de una antropología colombiana. Ahí lo pueden profundizar y entender a profundidad un poco ese trabajo que hago sobre la antropología marxista. Asimismo, en el rastreo que he venido realizando de las huellas de los marxismos negros en Colombia, encontré 3 novelas que son contemporáneas, es decir, surgen casi en la misma época y que además estos intelectuales también son pioneros del campo de los estudios afrocolombianos y son parte constitutiva de esa genealogía del pensamiento radical negro, ¿no? Pero que a pesar de que hacen parte del campo de los estudios afrocolombianos, además son intelectuales negros, con ellos se funda en Colombia lo que yo he conceptualizado como la tradición letrada marxista negra colombiana, ¿no? Porque en esas 3 novelas encontré huellas que podemos hablar de marxismos negros en clave de lo que plantea Cyril Robinson en su libro The Black Marxists, ¿no? Entonces, ahí un poco haciendo esta relación, por ejemplo, la novela Las Memorias del Odio, que es publicada por Rogelio Velázquez, que es un pionero de la antropología colombiana, un pionero del campo de los estudios afrocolombianos y que hace parte de la tradición radical negra, pues se fue a la literatura a escribir marxismo, ¿no? Y en esta novela que es publicada en 1953, por ejemplo, encontramos que, por ejemplo, un trabajo sociológico impresionante de apartheid y segregación racial, por ejemplo, en Quindono, donde la élite blanca, descendiente de antiguos esclavistas, los amos blancos, en el periodo republicano se convierten en una aristocracia importante donde monopolizan la economía y la política, ¿no? Son la hegemonía política y económica del Chocó y de Quito y como la gente negra es la gente que es descendiente de antiguos esclavizados, es la gente más empobrecida en el Chocó y específicamente en Quito, ¿no? Y a partir de eso elabora todo un tratado de la marginalidad y la pobreza asociada a la raza, ¿no? Entonces ese trabajo de Rogelio Velázquez es fundamental porque además siendo antropólogo había hecho etnografía, trabajos más descriptivos, densos, pero cuando va a hablar de marxismo y de comunismo, utiliza el recurso literario para poder enunciar y decir cosas, ¿no? ¿Qué está operando en estas intelectualidades negras del siglo XX, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en la antropología, pero lo hace en la literatura? Y lo mismo pasa con Arnoldo Palacios en su novela La selva y la lluvia, publicada en el año de 1958, también chocuano, y publica esta novela con un personaje Luis Aníbal, su personaje principal, donde Luis Aníbal es un hombre chocuano, nacido en La Manigua, que sale con el deseo de estudiar al Carrasquilla, un colegio muy importante en el siglo XX, en el Chocó, en la ciudad de Quito, luego se viene a Bogotá, luego va a Los Llanos, narra los sucesos de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, y luego empieza una disputa ideológica entre el liberalismo y el naciente Partido Comunista y el comunismo en Colombia, y cómo Luis Aníbal está en esa relación de abandono del liberalismo y quiere volverse un comunista porque el liberalismo no le pudo resolver los problemas de hambre y de racismo a su gente en el Chocó, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo también cómo la literatura y la poética escrita se convierten en un gran lugar de circulación del pensamiento radical negro, ¿no? La literatura va a ser importante y sobre todo en estos personajes que construyen como ese alter ego proyectado en otros, ¿no? Y también pues por todo lo que estaba pasando en Colombia políticamente después del 9 de abril
de 1948, después de la 1 de la tarde, cuando matan al caudillo liberal Eliezer Gaitán, que empieza el Bogotazo, empieza una era de violencia fundamental en el país y cómo estas intelectualidades negras narran eso, ¿no? Narran cómo ese suceso se vivió en la intelectualidad negra y en la perspectiva futurista, afrofuturista de la gente negra intelectual en ese momento. Y finalmente, creo que otra novela que nos puede dar cuenta de esa tradición marxista negra dentro del campo, los estudios afrocolombianos y dentro de la intelectualidad negra, inscritas ahí, también es la novela Chamaco Corral de Negros de Manuel Zapata Olivella, ¿sí? Publicada en el año de 1962, ¿cierto? Esta novela construye un personaje que se llama Máximo, que es un descendiente de antiguos esclavizados, donde se da cuenta que la acumulación de riqueza de los blancos se da por el trabajo realizado por sus abuelos y abuelas esclavizadas, traídos de África en los barcos negreros, el dolor en Cartagena, y cómo su madre, una lavandera, le lava ropa históricamente a los ricos y no tienen ni para comer, ¿no? Y cómo él encuentra en los libros de la literatura, por ejemplo, La Madre, un libro importante, clásico, que narra la pobreza global y mundial arrojada por el capitalismo, empieza a leer marxismo y se vuelve un marxista y un comunista en defensa de su comunidad, en defensa del racismo que se ejerce por ser negros y pobres, ¿no? Entonces ahí yo creo que en esas tres novelas impresas emerge una intelectualidad radical negra pero marxista, ¿no? Dentro de esa gran tradición nace una corriente importante de pensamiento que va a ser los marxismos negros, como diría Cyril Robinson, o como diría Cedric Robinson, o como diría yo, una tradición radical negra marxista, ¿no? En Colombia. Entonces, así, en esa perspectiva, creo que hay unos hallazgos importantes que marcó unas afinidades y unas afiliaciones epistémicas de esta generación de intelectuales negros, ¿no? Entonces, en estas tres novelas hay huellas y fragmentos del marxismo en la tradición escrita negra en Colombia, ¿no? Y es así como esto permite como para ir haciendo reflexiones finales, ir concluyendo el proceso, es por un lado que hay que seguir explorando más en nuestros países, es decir, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, seguir explorando en Bolivia, Argentina, esa tradición radical negra, ir reconstruyendo y revisitando este pensamiento, pero también es importante no hacer genealogías unificadoras o homogéneas, sino al contrario, unas genealogías mucho más complejas, mucho más polifónicas, que narren, si bien las afinidades, las afiliaciones epistémicas, también narren las contradicciones y las disputas que estaban también emergiendo, ¿no? Porque cuando hablamos de pensamiento radical negro, hablamos del campo de estudios afrocolombianos, como si fuera una cosa homogénea, con trayectorias e itinerarios homogéneos, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que las trayectorias, los itinerarios, las entradas explicativas, metodológicas y teóricas pueden ser muy diversas, muy polifónicas, muy heterogéneas y que le dan lugar a la complejidad, ¿no? Entonces, un poco lo que he intentado mostrar es, por un lado, cómo se da la emergencia del pensamiento radical negro. Dentro de esa emergencia se da también el surgimiento de los estudios afrocolombianos, pero que dentro de todos estos matices hay un campo en disputa atravesado por la raza, la clase, el poder, la dominación y las jerarquías, ¿no? Y dentro de la intelectualidad negra hay diferentes apuestas teóricas por posicionar ciertos conceptos, estructuras y formas de leer la realidad negra, ¿no? Entonces, un poco la invitación es que sigamos reflexionando en torno a esto, eh, cómo entendemos los estudios afrocolombianos, cómo entendemos la intelectualidad negra y cuáles serían esas polifonías de voces e inclusive formas de escritura. Por un lado está lo impreso, está lo hablado, lo cantado poético, por otro lado está la combinación de esas diferentes formas. Hay diferentes trayectorias y perspectivas y cómo la negritud no es
algo aislado de los debates teóricos, intelectuales, como estamos viendo con la tradición marxista negra en Colombia, que tampoco los sucesos históricos están aislados de las perspectivas e intelectuales, ¿no? En esa perspectiva, en esta posibilidad de seguir pensando, un poco serían mis reflexiones para seguir pensando las intelectualidades negras en clave de pensamiento.